Reconciliarse nuevamente con el doctor Antonio Las Heras, experto en sociedades secretas. Y justamente este programa ha sido filmado en un restobar, que esto, digamos, no es casual, es causal. Se llama Claroscuro, está ubicado en la calle Aristes de Villanueva. Pero el nombre, decidimos venir a este lugar justamente por el nombre, porque tiene muchas implicancias para el tema que estamos tratando, ¿no es cierto, Antonio? Claroscuro, por supuesto. Claroscuro es la síntesis de opuestos. Son los mosaicos negro y blanco adecuadamente puestos en el piso de un templo iniciático. Y sobre todo, claroscuro simboliza la integración de los opuestos. Una de las cosas que las sociedades secretas se han ocupado siempre, masonería, templarios, rosacruces, las órdenes iniciáticas egipcias, del cercano Medio y Lejano Oriente, todas, es la de la integración de los opuestos. Mientras que algunas situaciones de cultura de esta época buscan cortar. El que dice, yo solo hago cosas buenas, yo soy muy bueno. Donde hay luz hay oscuridad. Tampoco hay gente que pueda decir, yo soy el peor de todos, el más malo. Seguro que algo bueno hay. Entonces el claroscuro es muy importante porque simboliza la integración. Hay que integrar los opuestos. En los seres humanos está la luz y también está la oscuridad. Y de la amalgama de eso surge esa alquimia mental, esa transmutación que hace que surja una persona mejor. Pero hay que admitir todo lo que uno tiene, sobre todo en el espíritu y en la mente. Por eso el nombre de claroscuro. Hay un tema que en estos momentos está muy en boga y todo el mundo se está preguntando, ¿qué son los templarios? Sí, con la película y la novela de Dan Brown, con una cantidad de películas sobre los cruzados y demás, claro. Bueno, ahí está, ahí tenemos una institución, el templarismo, llena de claroscuros. Y los templarios como esa figura magnífica de los que deciden sacrificarse, uso la palabra sacrificarse, ahora lo voy a explicar bien, pero sacrificarse en virtud de un ideal que como todo ideal no se va a poder concretar en la tierra, sino en un estadio superior. Porque para los templarios era Dios lo quiere, es decir, se hace al servicio de Dios. Y por eso dije sacrificio. Sacrificio es algo muy diferente a sufrimiento. Sacrificio viene del latín sacro officio, es decir, sacrificio es aceptar que uno va a hacer un oficio sagrado. Por eso cuando hablamos de la misa decimos el sacrificio de la misa, que no es clavarse puñales ni azotarse, es voy a participar de un oficio sagrado, voy a ser parte de algo sacro. Y eso es la parte clara, es la parte luminosa que vemos en la orden del temple. Pero también el temple tiene sus partes oscuras. Esos monjes guerreros que también al grito de Dios lo quiere, salían a conquistar y si para eso había que matar, que sojuzgar, que poner prisioneros, lo hacían. Una vez más la importancia del claroscuro, es decir, la integración de opuestos. Donde no hay integración de opuestos, el ser humano fracasa. Ahora, volviendo al templarismo, que es tu pregunta, vaya orden interesante, una orden que surge de una manera muy extraña. Les voy a contar. Había pasado el año 1000,
habían surgido las primeras cruzadas. Las cruzadas tienen una fama romántica, pero en realidad fueron una cosa que tuvo mucho, no de sacrificio, sino mucho de sufrimiento y mucho de fracaso. Entonces, en determinado momento, unos hombres de la realeza europea deciden repentinamente y motu propio, 9 de ellos, viajar a los santos lugares, viajar a Tierra Santa, invocando como causa de ese viaje, donde dejan a sus familias, dejan sus feudos, dejan la comodidad, invocando que van a convertirse en servidores para poder mantener libres de vándalos, de bandidos, los caminos que transitaban quienes iban en peregrinación a Tierra Santa y más precisamente a Jerusalén. Llegan a Jerusalén estos 9 caballeros, se entrevistan con el rey de Jerusalén, Balduino, y le dicen que se van a quedar ahí. El rey de Jerusalén, muy satisfecho de esto, de que lleguen 9 valiosos hombres bien formados, ¿qué necesitan? ¿Dónde, en qué castillo, en qué palacio quieren vivir ustedes acá en Jerusalén? Y muy curiosamente, esos 9 hombres le dicen al rey de Jerusalén: no queremos ningún lugar fastuoso. Nosotros vamos a instalarnos en las caballerizas de lo que fuera el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, el primer templo. El templo que fue construido por el rey Salomón, cuyos planos fueron entregados al padre del rey Salomón, al rey David, por el mismo Jehová, según dice el Antiguo Testamento. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor, mucho antes de los tiempos de Jesús, y quedaron los restos. Después se construyó el segundo templo, que fue destruido también hacia finales del primer siglo de nuestra era. Quiere decir que en el momento en que llegan esos 9 hombres, todo lo que quedaba ahí era demolición, habían pasado siglos. Se instalan en las caballerizas, se instalan a vivir en los escombros que quedaban de las caballerizas del templo del rey Salomón, que para cualquiera que conozca Jerusalén ya sabe que estoy hablando del mismo lugar donde hoy está el Domo de la Roca, es decir, una mezquita, un lugar sagrado, pero del Islam. El templo que tiene la cúpula dorada dentro de Jerusalén. Ahí estuvieron, ahí fueron, y ahí se quedaron misteriosamente, lo digo en forma irónica, durante 10 años sin salir a cuidar a los peregrinos, sin armar un ejército, absolutamente nada. Se quedaron estos 9 señores haciendo algo durante 10 años, y al cabo de 10 años, 9, 10 años, prácticamente 10 años para hacer cifra redonda, saludaron al rey de Jerusalén y le dijeron: nos volvemos a Europa. Llegan a Europa y de inmediato se entrevistan con el Papa. Esto también es una cuestión para subrayar, la inmediata entrevista con el Papa. Y inmediatamente el Papa les autoriza a tener una orden, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Jerusalén. De ahí viene lo de templarios. Pero la orden de los pobres caballeros de Cristo, porque hacen votos de pobreza, hacen votos de castidad, pero ¿y del templo de Jerusalén? El templo era algo importante para la orden. Vuelvo a decir, por eso no se dice
popularmente la orden de los cristianos, se dice la orden de los templarios. A pesar que el nombre completo de aquella época es Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Jerusalén. Pero no solamente el Papa admite la orden de inmediato, sino que la orden no iba a rendir cuentas ni al obispo ni a nadie que no fuera el Papa en persona. Y de inmediato hay que hacer el estatuto, la regla de la orden, y esto se lo piden nada menos que al que hoy lo conocemos como San Bernardo de Claraval, es decir, a Bernardo, obispo de Claraval. Bernardo, que en ese momento era el doctor de la Iglesia, docto, el que más conoce, más importante que había. Era el que más conocía de órdenes monásticas y en realidad era el que dirigía todos esos temas. San Bernardo de Claraval en persona es el que va a escribir la regla del temple. Esto ya demuestra, quiero decir con esto, Bernardo era un hombre muy ocupado, que no tenía tiempo para ponerse a escribirle el estatuto a una orden que no tuviera una importancia suprema en relación a las demás. Y por primera vez, como digo, el Papa dice, bueno, ustedes me van, el gran maestre de la Orden del Temple me va a rendir cuentas directamente a mí, no a intermediarios. Esto demuestra que durante esos 10 años, que el Temple, que estos 9 caballeros permanecieron ahí de manera enigmática, que durante esos 10 años estos caballeros encontraron algunas cosas que a los ojos del Papa resultaron importantísimas y que justificaron crear una orden religiosa y militar, pedirle a Bernardo que se ocupara de dar el estatuto y el Papa decir ustedes reportan exclusivamente a mí. Se arma la orden templaria. ¿Ustedes creen que los templarios, una vez que arman la orden, generan toda su estructura de jerarquías, tienen los caballeros, los escuderos, los caballos, las armas, todo, salen a Medio Oriente para cuidar a los peregrinos? No, la verdad es que eso no lo hicieron nunca. Eso más bien lo hizo otra orden, que es la de los hospitalarios. Lo que hicieron los templarios es salir a conquistar, querían asegurar la posesión de los lugares santos para el cristianismo, que estuvieran en manos de la Iglesia Católica. Pero aquí queda un enigma, que es algo poseían los templarios, algo que era muy importante y que estaba en secreto. Como estuvieron 10 años trabajando en las excavaciones, excavando en lo que quedaba del primer templo, del templo del rey Salomón, ese construido por el gran arquitecto Hiram Abif, es de suponer que algo encontraron allí en esos derrumbes. Hay quienes dicen que los templarios rescataron el Arca de la Alianza, esa famosa Arca de la Alianza perdida de la que se habla en el Antiguo Testamento, esa Arca de la Alianza que aparece muy bien en la película de Indiana Jones y el Arca Perdida. Esa Arca de la Alianza que evidencia un conocimiento científico-tecnológico muy desarrollado. Hay otros que afirman que además los templarios serían los que se habrían hecho, se habrían apoderado, habrían conseguido el Santo Grial, entendiendo en este caso Santo Grial como la copa donde bebió Jesús en la última cena y que después su hermano iniciático y hermano carnal, el poderoso comerciante José de Arimatea, habría juntado algunas gotas de la sangre del cuerpo de Jesús cuando estaba en la cruz y habría atesorado esa sangre del Mesías. Bueno, estos son comentarios, pero lo cierto es que algún poder, algún conocimiento especial tuvo el temple,
porque al cabo de unos años era la orden más poderosa de toda Europa. Los constructores de las grandes catedrales, yo insisto siempre en esto, hablamos de Jeops, Jefren y Micerino, las tres grandes pirámides egipcias, y decimos qué desafío arquitectónico, qué desafío de ingeniería. Sin embargo, los templarios en 2 siglos movieron en Europa más bloques de piedra que los egipcios para construir Jeops, Jefren y Micerino. Entonces, dense cuenta ustedes de la operación que hacía esta gente. Operación que además tenía un costo económico, financiero enorme. Y los templarios, a diferencia de los reyes y los señores feudales que pagaban con moneda debilitada, es decir, la inflación es algo muy antiguo, los templarios pagaban con moneda de plata auténtica. Por eso eran totalmente confiables. Hicieron una empresa económico-financiera notable. Si yo a la audiencia del programa le digo ahora, ustedes oyeron hablar de cheque del viajero, entonces probablemente muchos van a decir, bueno, sí, incluso hay una empresa norteamericana muy importante que comercializa los traveler checks, cheques de viajero. Entonces se piensa que traveler checks es una idea del siglo XX. No, los inventores del cheque del viajero son los templarios. En el año 1200, usted podía vivir con su familia en Londres y decidía hacer una peregrinación a Jerusalén para visitar la tumba de Jesús, para visitar la iglesia de la Natividad, lo que fuera. Entonces, usted no podía ir con las monedas de oro y de plata y los diamantes y lo que fuera su patrimonio, porque había salteadores, había piratas, había asesinos, había comerciantes inescrupulosos, había todas estas cosas. Entonces usted en Londres iba, el lugar donde se instala un grupo templario se llama una encomienda. Aquí ustedes se van a dar cuenta, cuando uno dice fui al correo o a cualquier otra institución, envié una encomienda, es decir, envié algo de un lugar a otro. Aquí les acabo de revelar por qué se llama encomienda. Esto viene de 800 años atrás, porque uno iba a la encomienda, que es el lugar donde está afincado un grupo de templarios, y le podía dar desde un paquete, me lo lleva a Jerusalén, y ellos se ocupaban y cobraban por eso. O, en este caso, otra cosa, que era, mire, yo tengo esta cantidad de dinero, entonces monedas, lo que fuera, y yo me voy a Jerusalén, ¿cómo hago? Muy simple, usted iba a la encomienda y entregaba allí las monedas. A cambio, el templario le daba un papel como este, ¿ve? Lleno de cosas que no se entiende nada, jeroglíficos, cosas aquí, letras conocidas, pero armadas de una manera que se lo damos a cualquiera, ustedes no saben qué dice acá. Es el traveler check. Entonces, el padre de esa familia, el dueño de la familia, se lleva el papel y se va con su mujer, sus hijos, todo. Llega a París. Y en París tiene que estar 15, 20 días, un mes, no sé. Necesitamos dinero. Va a la encomienda de París y le dice, mire, yo tengo esto. El templario mira, entiende los códigos. ¿Cuánto se quiere llevar? Y 5 monedas de plata, 2 de oro. Estamos hablando de una época donde la plata valía más que el oro. Tome esto y esto. Cortaba algo o rompía esto y le entregaba un nuevo papel con claves que nadie entendería nada. Esa persona sigue a Roma. En Roma, siempre yendo hacia los santos lugares. Roma necesita más dinero. Es el traveler check. Y los templarios, por eso, cobraban un porcentaje, una comisión. Pero esto se inventó hace 800 años. Eran prestamistas. Ahora, ahí viene otro tema importante. ¿De dónde sacaron la plata
para acuñar su propia moneda y no falsificarla nunca, los templarios. Para el tema que estamos tratando, ¿no es cierto, Antonio? Claroscuro, por supuesto. Claroscuro es la síntesis de opuestos. Son los mosaicos negro y blanco adecuadamente puestos en el piso de un templo iniciático. Y sobre todo, claroscuro simboliza la integración de los opuestos. Una de las cosas que las sociedades secretas se han ocupado siempre, masonería, templarios, rosacruces, las órdenes iniciáticas egipcias, del cercano Medio y Lejano Oriente, todas, es la de la integración de los opuestos. Mientras que algunas situaciones de cultura de esta época buscan cortar. El que dice, yo solo hago cosas buenas, yo soy muy bueno. Donde hay luz hay oscuridad. Tampoco hay gente que pueda decir, yo soy el peor de todos, el más malo. Seguro que algo bueno hay. Entonces el claroscuro es muy importante porque simboliza la integración. Hay que integrar los opuestos. En los seres humanos está la luz y también está la oscuridad. Y de la amalgama de eso surge esa alquimia mental, esa transmutación que hace que surja una... Reconciliarse nuevamente con el doctor Antonio Las Heras, experto en sociedades secretas. Y justamente este programa ha sido filmado en un restobar que esto, digamos, no es casual, es causal. Se llama Claroscuro, está ubicado en la calle Aristes de Villanueva. Pero el nombre, decidimos venir a este lugar justamente por el nombre, porque tiene muchas implicancias. Sacrificarse, uso la palabra sacrificarse, ahora lo voy a explicar bien, pero sacrificarse en virtud de un ideal que como todo ideal no se va a poder concretar en la tierra, sino en un estadio superior. Porque para los templarios era Dios lo quiere, es decir, se hace al servicio de Dios. Y por eso dije sacrificio. Sacrificio es algo muy diferente a sufrimiento. Sacrificio viene del latín sacro officio. Es decir, sacrificio es aceptar que uno va a hacer un oficio sagrado. Por eso cuando hablamos de la misa decimos la persona mejor. Pero hay que admitir todo lo que uno tiene, sobre todo en el espíritu y en la mente. Por eso el nombre de claroscuro. Hay un tema que en estos momentos está muy en boga y todo el mundo se está preguntando, ¿qué son los templarios? Sí, con la película y la novela de Dan Brown, con una cantidad de películas sobre los cruzados y demás, claro. Bueno, ahí está, ahí tenemos una institución, el templarismo, llena de claroscuros. Y los templarios como esa figura magnífica de los que deciden